Bienvenidos a un nuevo programa de Puentes, con el objetivo de que este sea una plataforma de desarrollo de conocimiento para la salud mental. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que José Lumerman. José, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar acá. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, bueno, queremos un poco conocerte a vos para después empezar a meternos en un tema muy importante, que es la psiquiatría comunitaria. Pero una de las preguntas obligadas es, bueno, ¿cómo llegaste vos a la psiquiatría y luego a la psiquiatría comunitaria? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo pasó? Sí, ¿no? En primera instancia me recibí de médico, digamos, y tenía mucha vocación, me gustaba mucho la medicina. eh, Me impactó mucho, me gustó mucho neurología. eh, Me acuerdo había un libro del más y del más, ¿no? Que en fisiología del sistema nervioso central. Entonces ya me empecé a perfilar por el lado del cerebro, por lo menos. Pero después de cursar neurología me di cuenta que me parecía frustrante, por lo menos para mí, porque no había muchas. Era de saber, pero no de tratar y tratar de curar, digamos, como algo propio que todo estudiante de medicina quiere hacer. Entonces lo encontré por el lado de la psiquiatría, tuve la suerte de poder estudiar con la doctora Lía Ricón, estando en los últimos años de la carrera, una maestra de la psiquiatría y del psicoanálisis, que por otro lado heredera ella del doctor Goldenberg, que fue el que desarrolló el primer programa de psiquiatría Claro, comunitaria. grandes maestros. Grandes maestros. Él se tuvo que ir a Venezuela, pero ella continuó. Y aparte él venían del Borda, y su maestro había sido el doctor Pereira. Bueno, hay todo un Un linaje. linaje de gente, claro. Exacto. Todo esto en Buenos Aires. Esto en Buenos Aires, sí. En la Facultad de Medicina, entro a la residencia del Hospital Italiano, donde la doctora Lía Ricón era la jefa. Y bueno, ahí largo con la psiquiatría. Yo no conocía nada de psicoanálisis, de psicología, entonces fue todo un mundo fantástico, Mundo nuevo. un mundo nuevo. Pude hacer la jefatura que me permitió, viste que cuando uno tiene que enseñar, tiene que aprender más todavía, tiene Exactamente. que repensar más allá de lo que uno estudió. Y bueno, ahí fue la formación sólida como médico psiquiatra dinámico, se llama, ¿no? Que es médico psiquiatra que tiene conocimientos importantes. Dinámica significa toda la corriente psicoanalítica, ¿no? O sea, la dinámica psicológica Bien. de la mente. Y hasta ahí era todo como la psiquiatría tradicional, ¿o no? A ver, en realidad no era la psiquiatría tradicional. Era la psiquiatría, por eso digo dinámica, que viene de, bueno, la Argentina, porque digamos, la incidencia del psicoanálisis fue muy fuerte en la Argentina, de escuela de Y lo psicoanálisis, sigue ¿sí? siendo. Y lo sigue siendo. Entonces incidió en la psiquiatría, porque la psiquiatría clásica era la fenomenológica, la de los cuadros clínicos y fundamentalmente farmacológica. Claro. Lo que introduce el psicoanálisis es la posibilidad de leer la dinámica del pensamiento patológico, en todo caso, los mecanismos de defensa, y por otro lado, bueno, ahí estaba el gran desafío, cómo abordar, cómo das vuelta la taba, ¿no? Claro. Cuando hay una patología, un delirio, estamos hablando de patología grave, no esquizofrenia, paranoia, no, ¿Cómo lo psicosis en abordás de general. distintos ¿Y lugares? cómo lo das vuelta? Claro, ¿Cómo curás? Digamos, el claro. tema de la cura es utópico, ¿no? Pensar en la cura, pero es como un norte para Una un mejora. médico. Claro. Así que en realidad fue ahí en donde me fui como interesando en temas como más psicosociales. Estamos hablando de los años 70. Y ahí, ¿cuándo comienza entonces esto de la psiquiatría comunitaria? Bueno, donde José dice, hay que dar un paso más. Ok, bien. Antes de llegar ahí, digo, para plantear,
un tema histórico, porque la psiquiatría es una especialidad muy nueva en la medicina, ¿sí? Comparada con la cirugía, clínica, infectología, etc. Hasta la Revolución Francesa, las personas con enfermedades mentales graves, enfermedades mentales en general, pero particularmente las graves, estaban junto a los presos en las cárceles. Desconocía. Había desconocimiento, no se consideraba que había patología. Claro. ¿Sí? Por eso se recuerda a Pinel, Pinel como un médico que rompió las cadenas, se llama, de los enfermos mentales, y ahí es donde se empiezan a construir hospicios, Claro. Hospitales especiales. Entonces, ahí es donde nace, empiezan a hacer la psiquiatría, más con un enfoque no tanto neurológico, psiquiátrico, sino neurológico. Se pensaba medio como desde ahí. Después, por eso se pasa a la neuropsiquiatría. Cuando voy al italiano, a la residencia, ya hubo un avance, porque de servicio de psiquiatría pasó a ser servicio de psicopatología. Claro. Y después de unos años, ya terminada por eso se habla de salud mental. Claro. Salud mental, de alguna manera, es un término muy nuevo. Nuevo, claro, bastante nuevo, porque se inicia con el advenimiento de la democracia, en realidad. Claro. Por eso el servicio del italiano era psicopatología, claro. Servicio de psicopatología. Y ahora en todos lados el servicio de salud mental. Claro. Doy un poco como porque hay un cambio de etapas, enfoque absoluto, de algo que tiene que ver con una enfermedad, entre comillas, hasta ahora empezar a verlo como algo de salud. Vamos con un camino distinto, ¿no? Exacto. Tiene que ver con la modernización o con las nuevas tendencias de la OMS, etc. Y luego aparece el tema de la psiquiatría comunitaria. ¿Qué es la psiquiatría comunitaria? En ese momento el único conocimiento que tenía yo era la experiencia que se había hecho en el Hospital Lanús, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que fue la primera experiencia en donde la gente del servicio salía a los barrios. Bien. En un programa para personas con alcoholismo. En esa época el tema del alcoholismo era un tema muy, muy importante, y el doctor Goldenberg, con Lía Ricón y gente que también fue después mis maestros, desarrollaron este programa, que fue un programa sumamente exitoso. Ir a buscar en la sociedad. Ir a buscar en el barrio donde están, ver a la gente, ahí está, ir a la comunidad, porque si no, siempre esperando que llegue el problema, claro. Aparte también hago hincapié, porque eran hospicios, pero Goldenberg lo que hace es lleva un servicio de psiquiatría a un hospital general. Claro, cosa que eso no era así. No era así, entonces era terrible, porque digamos, es como si no formara parte de la medicina. De la medicina, claro. Y fue muy resistido, pero era un hombre muy carismático, con mucho conocimiento, y hay un movimiento, y permite que en el Hospital Lanús se arme esta historia. Entonces, yo escuchaba, porque después vinieron los golpes, todo lo que sabemos. Entonces, nosotros como alumnos de residentes escuchábamos las historias de el Lanús y la psiquiatría y la comunidad. Todavía no se habla de psiquiatría comunitaria. Era un cambio porque, por lo que te escucho, es una idea de un prejuicio, ¿no? Sacar a lo de salud mental dentro de la salud. No estaba dentro ni siquiera del hospital. Un prejuicio enorme. O un temor, quizás. A ver, es fundamental ese planteo, pero hay que ubicarse, ¿no? Por un lado está el tema que es histórico respecto de la enfermedad mental, que tiene que ver con los prejuicios, la ignorancia, el miedo al loco, claro. ¿no? El tema del loco malo. Entonces, que estén en los hospicios, ¿sí? Claro. Porque era raro, y los psiquiatras eran vistos como raros, no sabían si éramos o no médicos. Claro. Es más, hasta ese momento prácticamente los psicólogos no tenían
lugar en los equipos, digamos. Estamos hablando, claro, ya son bastantes años, pero... Pero no es tan lejos. No, no es tan lejos, está cerca. Entonces, bueno, parte de esto de la psiquiatría comunitaria empezó por incorporar la psiquiatría dentro de los hospitales generales. Bien. ¿Sí? Entonces yo tenía este antecedente y ocurre, yendo un poco más a mi experiencia y lo que yo puedo decir respecto de psiquiatría comunitaria, por esas cosas de la vida, buscando nuevos horizontes, llegamos con mi esposa y mis 3 hijos y una abuela adoptada a Neuquén. Muy atraídos por una propuesta de trabajo para organizar el servicio de salud mental, ya era salud mental acá en Neuquén, que siempre Neuquén fue en términos de salud pública muy avanzada, y el objetivo era integrar la salud mental dentro de la salud pública. Bien. Porque era la cenicienta de la salud pública. Qué maravilloso, porque Neuquén es una ciudad relativamente nueva, ya con una perspectiva de avance enorme. Pero lo que pasa es que acá hubo una revolución sanitaria. Acá el planteo de los 70, en el gobierno de Felipe Zapag, hubo un planteo. Neuquén tenía la mortalidad infantil más alta del país, y una de las más altas de Latinoamérica. Y a partir de una definición política, se convoca al doctor Perrone, a la doctora Elsa Moreno, y se arma el plan de salud que tenemos en la provincia, claro. que tenía una cobertura total, que era admirada. Revolucionario. Yo la conocía, admirada, era como el lugar, digamos, de vanguardia en salud, ¿sí? Entonces, de repente, la posibilidad de formar parte del proyecto de integrar a la salud mental en la salud pública, ahí es donde empiezo a descubrir lo que luego fui, como decíamos, esto es psiquiatría comunitaria, ¿sí? Mi tarea sería, el objetivo tenía que ver con organizar un servicio de alta complejidad en el Castro Rendón, y después empecé a trabajar con médicos generales, digamos, con la idea de integrar a los equipos de salud, integrar el conocimiento de salud mental. Es decir, así como un médico general podía hacer un parto o seguir el tratamiento de una persona con diabetes o una cardiopatía, lo mismo con una persona con una enfermedad mental como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, o lo que fuera. Ahí es donde conocí y empecé a hacer mis primeras experiencias, donde la comunidad ahí sería el hospital. Claro. Entonces, por ejemplo, empecé a trabajar, esto nunca lo había visto y no lo había hecho, empezar a trabajar, por ejemplo, tenía un paciente que tenía una psicosis, pero aparte era ciego, ¿sí? Y tenía epilepsia. Claro, o sea, verlo al ser humano como alguien integral, como somos. Bueno, no desde un aspecto nada más. No parcial. Entonces se lo toma, pero ¿cómo hacemos? Porque no alcanza con la medicación. Y el futuro, porque la psiquiatría comunitaria tiene mucho que ver con cómo se integra la comunidad. Entonces fue un trabajo, por ejemplo, que hice con la gente de Rayos. Claro. Era ciego, por lo tanto, podía estar en un cuarto oscuro. Claro. ¿No? En el lugar de revelado, bien. Por ejemplo. Y la gente se entusiasmó, claro. ¿No? La gente del equipo, porque se sentía parte. Era raro, pero era nuevo y era de vanguardia, y funcionó muy bien. Con este paciente, me acuerdo, Hugo. Esa fue como la primera experiencia, y después, empecé a aprender, esto de psiquiatría comunitaria a partir de ver el trabajo de los equipos de salud en la comunidad. Entonces, como psiquiatra, trabajando, por ejemplo, en la Salita de Progreso, en el barrio La Estrella, viendo de qué manera podía hacer tareas directamente con los vecinos, fuera, como todo muy, muy nuevo, muy creativo, pero vi los efectos que tenía. Bien, hablando de esto, de los efectos, o sea que como psiquiatra o como equipo, ir a un barrio
me imagino que tiene un impacto distinto a otro barrio, porque lo que pasa en una zona de la ciudad o en una clase social es distinta a la otra. Bueno, ese fue el aprendizaje que hicimos, porque uno en general quiere la fórmula y bueno, repetirla, pero bueno, es todo, y no es lo mismo acá en Neuquén que en Chosmalal, Claro, ¿sí? Porque bueno, ahí entra donde la psiquiatría comunitaria empieza a quedar chica, porque bueno, y los aspectos antropológicos, claro. sociales, Culturales. culturales, ¿cómo se tienen en cuenta? Uno puede decir, bueno, un psiquiatra, pero es como que excedía la palabra psiquiatría. Digo, como lo fui elaborando yo internamente para ubicarme, porque todo esto era muy nuevo, entonces aparece salud mental comunitaria. Claro. Entonces, cuando es salud mental comunitaria ya es mucho más abarcativa, ya se entiende que hay una cuestión vinculada a la prevención, del contacto directo con la gente. La idea de, bueno, pues decir cura, bueno, uno tiene apendicitis, viene el cirujano y el objetivo del cirujano es dar el alta del hospital. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando una persona tiene un trastorno psicótico grave que requiere de una terapia intensiva, después del alta de la terapia, tenés que rehabilitarlo para poder ayudarlo a que se integre en la comunidad como un ciudadano más. Bien, y escuchándote entonces, porque es muy interesante lo que planteas, ¿cómo manejas entonces esta tensión entre la demanda asistencial y la prevención? Bueno, en realidad son complementarias, ¿no? Por eso tenemos el Instituto Austral, que cumplimos, ahora vamos a cumplir 33 años, por un lado, que se ocupa de atender cuando el daño ya se produjo, Bien, cuando ya está la patología. Por eso, en el 2015 creamos o fundamos la Fundación Austral de Salud Integral, que tiene como misión la prevención, la detección precoz y el tratamiento oportuno de los trastornos. claro. Entonces, ahí es donde se juntan, porque en la medida que crece la prevención, son menos los casos que vas a tener que derivar. Claro, porque lo tratas a tiempo o la Exactamente. gente detecta, pide ayuda a tiempo. Exactamente, y aparte con el trabajo de prevención, uno va a la comunidad, hace lo que se llama psicoeducación, es decir, se comparte el conocimiento, porque no es como la psiquiatría, la salud mental, parece como algo raro, ¿sí? De hecho, al principio cuando vine, que éramos pocos los psiquiatras acá en Neuquén, y bueno, yo tenía una muy buena formación, diría yo, entonces tenía eficacia en el trabajo, pero mis colegas me llamaban el brujo. Claro. ¿No? Porque de repente alguien que deliraba dejaba de delirar, ¿no? ¿Qué pasó acá? Lo decían Claro. medio en chiste, no en chiste, lo decían Pero, hasta simpáticamente, pero era una señal. claro, Porque, insisto, como no se ve en el cuerpo, el problema para los seres humanos respecto a la problemática de la psicológica, psiquiátrica, es que no se ve en no el se ve. cuerpo. Claro, ¿Viste? El COVID lo ves en el cuerpo. sí, ¿Y esto dónde está? ¿Y dónde está el inconsciente? No como claro, ese tipo de pregunta, es casi una pregunta teológica. sí. ¿Y dónde está el ¿Y alma? dónde está? Claro. Pero ¿No? está, Y sufre, y pero el está. problema está y Entonces, cómo se ataca, y claro. poder explicar cómo funciona, cómo opera, como para que la gente pueda ir entendiendo de qué se trata. Y te voy a decir, no, este es un síntoma, no es que yo soy gorda cuando me veo en el espejo. Claro, ¿Sí? O la mamá. claro, ¿No? Es decir, no me come, no come porque tiene un parásito adentro, lo que fuera, claro. sino que tiene un trastorno Un trasfondo de alguna de la cuestión. alimentación. Entonces, bueno, cómo es, de qué manera se explica y ahí, compartiendo ese conocimiento, se puede abordar íntegramente al paciente. Entonces, el tema, por eso digo, la prevención es clave. Entonces disminuye la demanda y cada vez la demanda que llega, como está bien orientada, es más fácil es más simple de curar. Ahora, José, la prevención la hace la Fundación Austral. ¿Y cuántos otros lugares u otros organismos, o cómo ves en general a Neuquén o a Argentina respecto de la prevención? Porque es fundamental si evitamos llegar
a que ya no haya una patología. ¿En salud mental? En salud mental. No, estamos, por eso yo la llamo, no es la cenicienta de la salud pública, si piensa, ¿no? Por algún motivo queda siempre lejos. Yo me acuerdo de una vuelta hablando estaba como gobernador Felipe Zapac, me dice, no, yo realmente le agradezco todo lo que hace, ¿no? Hablando del Austral, porque pobre gente, antes en los 60, pobre esta gente enferma estaba en los calabozos, ¿no? Claro, tenía un brote psicótico, ¿y qué hacía? ¿Dónde lo llevaban? El hospital rompía todo, te lo llevaban. Claro. Pobre esta gente, decía, ¿no? Entonces, como, digo, para visualizar cómo hemos avanzado. Pero de todas formas, es totalmente insuficiente. De hecho, el trabajo de la Fundación en términos de la prevención de trastornos mentales, fundamentalmente en jóvenes menores de 18 años, bueno, lo que nos mostró es la eficacia que tiene, cómo la permeabilidad de los chicos para aprovechar el espacio, los prejuicios que existen por parte de los adultos respecto de este tipo de problemáticas. Claro. Y claro, medio como que se nos ocurrió salir con este programa, que es el programa Ahora Crianza. ¿Y por qué? Y bueno, porque salen a las escuelas. Vale aclarar que salen a las escuelas donde están los directivos, los padres. Exacto, y los chicos en un programa de un año que se puede, de acuerdo a la demanda, se puede mantener en el tiempo. Claro. ¿Sí? Ahora, nada más concreto que eso, ¿no? Ir a la comunidad, porque ahí estás en la comunidad educativa, donde están todas las patas, y se puede conversar de lo que pasa y de lo que muchas veces no se pone en palabras. ¿Cuál ha sido la respuesta de los padres respecto de esto? Bueno, primero quiero aclarar que este programa surge por la altísima demanda de menores de 18 años al Austral, y todos los colegas planteando, y las instituciones y las guardias, por autolesiones, por crisis de angustia, trastorno de la alimentación, aislamiento. La pandemia fue como un detonador de trastornos mentales, ¿sí? Que afectó tanto a la población adulta, pero en los jóvenes fue dinamita pura, ¿sí? Pegó muy fuerte, muy fuerte, fue muy dañina, porque se jugaron cuestiones donde, bueno, cada uno tenía que preservarse, entonces la mirada sobre la cría bajó, claro. Entonces los chicos de alguna manera estaban, aparte sin sus lugares sociales, estudiando por Zoom. Fue muy traumático, fue traumático a escala global aparte. Quería hacer esa introducción para entender, bueno, que a los docentes les resulta, en principio les resultaba complicado porque lo vivían como, bueno, aparte tenemos que pensar cómo hacemos para contener a los chicos. Yo vengo a educar, no yo vengo a dar matemática, geografía o lo que fuera. Claro, pero los chicos pasan mucho más tiempo en las escuelas a veces que en sus propias casas, ¿no? Sí, pero esto implicaba para la institución otra cosa más. Un esfuerzo extra. Extra, y aparte medio desconocido, ¿no? ¿Cómo se contiene, no se contiene, se manda al hospital? ¿Qué se hace con esto? Con los padres, el año pasado tuvimos muchas dificultades, ¿no? Para que vengan a formar parte de... Claro, a participar de los encuentros que es uno mensual, pero los chicos, presencia, esperando el espacio, que para nosotros era lo fundamental, porque en todo caso, bueno, el tema es cómo ayudar a los chicos a fortalecerlos, entendiendo que hoy está complicado el tema, hablando de comunidad, de la familia, mucha familia monoparental, claro. En general a cargo de madres, de las mujeres, porque los hombres desaparecen. Han corrido de sus lugares. Exactamente. Mucha carga laboral también, ¿no? Sí, entonces bueno, el planteo es cómo hacemos para fortalecer a los chicos, ayudarlos, y la respuesta fue fantástica. Y este año la repetimos, y
Y mejor aún, porque justamente trabajamos en una institución donde hay una comunidad educativa sólida, ¿no? Como que los padres buscan ese colegio y hay un compromiso distinto y los equipos docentes también. Y fue muy interesante hablando de prevención porque de repente dijeron, ¿y por qué no primario? Ajá. Y empezamos a trabajar con primario. Se comenzó con secundario y ahora se trasladó a primario. A primario. Claro. Y fue fantástico, porque aparte los docentes no son como en secundario que tienen varios colegios. En general son equipos estables Claro. en el primario. Claro. Y ahí el resultado fue aún mejor. Y de repente tuvimos un pedido de un jardín de infantes. Claro, aún mayor prevención. Dijo, ¿qué vamos a hacer un jardín de infantes? ¿No? Y había mucho para hacer. Cuando hacer. escuchamos los planteos que hizo la directora y después los docentes respecto de los chicos, estaba claro todo lo que se podía hacer de prevención a partir de que los docentes tuvieran claridad y los padres también respecto al tema de entender qué es lo que le estaba pasando a los chicos, porque lo que observamos son fenómenos. A ver, en el secundario los chicos más que nada lo que veíamos era el tema de la falta de sentido de la vida, ¿sí? Como el para qué. El para qué estoy, los vacíos existenciales. Exacto. En el primario lo que vimos que el tema, por supuesto, cada uno se repetía en los tres, pero digamos como cuestión como general, fundamental. Sí. En el primario eran los límites. Claro, falta de límites. Y en jardín, yo lo planteé como un fenómeno, no como patología, pero un fenómeno tipo autista. Dice, le hablo y no me mira a los ojos. Las pantallas. Las pantallas. Pero no podés correrlo de ahí. Entonces la seño que está ahí, que trata de conectar con el chico y el neno o la nena no conectaban visualmente, que es muy angustiante. Muy angustiante. También estaba el tema de los límites. Sí, hay un montón de cosas, docentes, pero como algo esencial es de los tres lugares, por lo menos fue que trabajé yo con los docentes como lo destacado de cada etapa y que aparte tiene sentido. Y por eso la importancia de este tipo de programas, porque permite rápidamente detectar problemas y generar, por ejemplo, valores, generar esperanza, porque había mucha desesperanza, con una vivencia de vacío enorme, angustia, terrible, claro. Y por eso crisis de angustia adentro del colegio, crisis de ansiedad, autolesiones, todo muy, muy angustiante y que no se sabía cómo abordar, y los resultados van siendo, porque es una construcción, para mí óptimos, ¿no? Realmente muy contentos estamos. Ahora, José, este planteo, por lo que te escucho, son 1, 2 instituciones, Sí. con el marco desolador que hay de la salud mental a nivel mundial, ¿no? Sí. Porque hay a nivel provincial y de Argentina. Es un gran desafío entonces para los gobiernos tomarlo desde otro lugar, porque si esto se puede prevenir desde jardín, hay mucho por hacer. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la psiquiatría comunitaria en cuanto a, bueno, qué se puede hacer, qué se puede plantear? A ver, es un camino que implica muchos desafíos, ¿sí? A ver, hay que ser muy cuidadoso porque uno desarrolla herramientas, por ejemplo, el programa Crianza son herramientas, trabajo con los chicos, que son cosas que uno leyó tomando algunas experiencias. Todo esto es muy de vanguardia, muy nuevo. Claro. No nadie puede decir, esta es la posta de cómo... Se va haciendo, ¿no?, camino al andar. Exactamente. Y aparte tiene que tener fundamento científico, por eso también sistematizamos la experiencia, ¿no? Como para darle fundamento científico, ¿no? Como en un paper, ¿no? Con estadística, etcétera.
el objetivo nuestro es demostrar que es posible, ¿sí? Una vez que se demuestra, por eso estoy hablando de esto con vos ahora, ¿por qué? Porque hoy podemos plantear, bueno, el Ministerio de Educación hoy, si lo desea, puede contar con esta herramienta. Puede implementarlo. Claro. Salud pública y educación, integrándose, pueden hacer cuestiones con un esfuerzo bajo, porque en realidad son 2 encuentros mensuales con los chicos, uno con los docentes y uno con los familiares. Claro, 4 en total. A lo largo de un año. Claro, no, claro. Nada. Es posible, ¿no? Por eso la consigna, que también hablando de psiquiatría comunitaria, es cómo incorporar como activamente a otras instituciones o personas de la comunidad. Por ejemplo, nosotros hicimos una alianza con CALF Salud, que fue fantástica, fue realmente, aparte, todos mis colegas de afuera envidian esta oportunidad, porque CALF es una institución conocida y muy potente, Una ¿no? cooperativa. Una claro. cooperativa, da luz, bueno, pila de cosas. Y ahí realmente fue muy importante el trabajo conjunto, que fue un respaldo importante también de validación de lo nuestro. ¿Sí? Bien, CALF está dentro de este programa Crianzas que los acompaña. Exactamente. Entonces, bueno, nos va creciendo y bueno, logramos este año, porque esta es una alianza que tenemos desde el anteaño pasado, fines del anteaño pasado, nos permitió decir, bueno, mes de la salud mental, Claro. todo un trabajo y nos integramos también con el municipio. Bien. De Neuquén. Empiezan a aparecer otros actores. Exactamente. Ahí está la psiquiatría de alguna manera comunitaria, la salud mental comunitaria, en donde no solamente participamos los especialistas, los profesionales, sino otras instituciones. Y ahí está la iglesia, ¿no? Las instituciones religiosas. Bueno, es una tarea de integración que es la única que se puede hacer. Y por eso hay que estar con la gente, ¿no? ¿Y cuál sería, si alguien viene y dice, bueno, no, yo creo que la psiquiatría individual tiene un efecto y la psiquiatría comunitaria otro? ¿Cómo vos podrías explicar, quizás con un caso en concreto, por qué elegís la psiquiatría comunitaria? ¿Cuál crees vos, aparte de lo que ya nos has contado, Sí. cuáles son los beneficios concretos en un individuo? A ver, primero digamos, ahí no hay, es una falsa dicotomía. Yo me dedico al consultorio, A ver, está el equipo que sale a la comunidad para detectar precozmente ese paciente que el psiquiatra lo va a atender en su consultorio, pero un paciente que ya viene con cierto grado de diagnóstico, con la familia enterada, con el colegio apoyando. No es lo mismo que Claro. de repente te traen el chico cuando está lastimado y que los padres no entienden nada. Es mucho más ordenado y aparte se detecta precozmente y es como todo. No es lo mismo tratar una persona que tiene diabetes, si la tratás, la detectás rápidamente, claro. que, bueno, después que va a ser insulino dependiente. Claro. Entonces, en realidad son complementarias. La prevención, entendida la prevención como no solamente la vacuna, pensándolo, ¿no?, como prevención, sino detectar que ahí hay una infección, ¿no?, el COVID, ponele. Entonces ahí es detección precoz rápidamente, no dejás que esté por todos lados, y tratamiento oportuno. Claro, un chico que es atendido a los 5 años, o como hablábamos recién, 7 años, no es lo mismo que un chico a los 16, 17 años. No, y no importa es decir, no importa la patología, cuanto más temprano se aborda el problema, cuando digo más temprano, tanto de la patología como de la persona, y, a ver, habla con un odontólogo, claro, ¿no?, que hace el trabajo de ortodoncia, y que es lo mismo una persona de 40 claro, que un chico de 8, 9, 10 años. No es lo mismo, claro. Y hablando de los profesionales, los psiquiatras, los psicólogos, ¿cuáles son los desafíos para vos
ya con un nombre experiencia, ¿no? Para los nuevos profesionales o que están en desarrollo, ¿cuáles son los desafíos frente a este contexto de vulnerabilidad que estamos hablando? Bueno, en primerísimo lugar, más en esta especialidad, tanto para psiquiatras como para psicólogos, es aprender a trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Equipo estable o el equipo que se arma por un caso, de repente, una institución con otra, digamos, unen fuerzas, hacen sinergia. Uh-huh. ¿Sí? El trabajo en equipo es clave. Después, pensado acá en Neuquén, y por eso la idea de generar una plataforma para compartir experiencia y conocimiento, porque estamos lejos de los grandes centros históricos de formación en salud mental. Hablo de acá de Neuquén, también Río Negro, que es una carencia, volver a estudiar. Uh-huh. Cuando digo volver a estudiar, ¿no? Como estar en formación constante, continua. Claro. Poder integrar, porque un poco el problema en la historia de la psiquiatría, la psicoterapéutica, es que era distintas escuelas. Estaban los psicoanalistas, estaban los sistémicos, estaban los psiquiatras, no, sería la psicofarmacología, estaba todo como de qué escuela sos. Claro. Y en realidad un cirujano, está bien, puede haber distintas escuelas porque usan alguna herramienta distinta, pero en general... algún punto se integra. Claro, se integra. En salud, entonces es como poder aprender, escuchar, tanto lo antiguo, lo históricamente más antiguo, que puede ser, por ejemplo, aprender a hacer bien un diagnóstico, que es fundamental, porque uno no si puede... tenés un mal diagnóstico no podés curarlo adecuadamente. Exactamente. Claro. Por ejemplo, hubo como una especie de dejar de lado todo lo que tiene que ver con el conocimiento psicoanalítico, que aporta el psicoanálisis, por ejemplo, que se dejó de lado porque se empezaron a imponer teorías como más operativas, ¿sí? Claro. Cognitivo-conductual. Entonces creo que el desafío, por eso digo estudiar para integrar los conocimientos, claro. Donde yo de repente puedo, como médico psiquiatra, medicarte, como interpretar un sueño, claro. Como darte pautas de funcionamiento para revertir ciertas cuestiones, como por ejemplo poder decir programa, ¿no? Con adecuadamente, algún tip, ¿no? Claro. Sería adecuadamente. O bueno, el trabajo con familias, claro. Porque antes solamente trabajamos con familias para que la persona cambie, y no funciona de esa manera. Por eso hubieron las parcialidades no permiten la cura. El propósito. Bien, José, hemos llegado al final de este primer programa con la idea, rapidísimo, pasó rápido, con la idea de empezar a meternos un poco más ya en la parte profesional, ¿no? Con algunas cuestiones que van a tener que ver con este desarrollo de esta plataforma para quienes nos escuchan. Pero qué importante conocer la historia, saber el de dónde, el para qué, para saber a dónde vamos. Así que te agradecemos muchísimo y prontito tendremos el segundo episodio. Así que los esperamos en el próximo episodio donde podemos profundizar un poquito más en cuestiones fundamentales de la psiquiatría comunitaria. Gracias, José, por haber venido. Gracias a vos, Ana. Hermoso. Gracias al equipo que nos acompaña siempre y nos vemos en el próximo programa.